Saludos todos, muy buenos días. El día de hoy tocaremos el tema cambio climático. Tenemos entendido que el cambio climático se refiere a los cambios significativos y duraderos de los patrones climáticos que en la Tierra a lo largo del tiempo estos se producen. Estos cambios son provocados principalmente por actividades de nosotros, los humanos, como por ejemplo la quema de combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, bueno, varias cosas, ¿no? Y la desforestación. En el caso de Sudamérica, como en el mundo entero, el cambio climático ha tenido varios efectos en diferentes regiones. Uno de los más destacados, al menos eso que considero, es el aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura promedio que se tiene en cada una de las regiones. Esto ha llevado a un mayor derretimiento de los glaciales en los Andes, si es que estamos hablando, lógicamente, de Sudamérica. Lo que puede tener consecuencia, asumo, en los suministros de agua. Además, el cambio climático también ha provocado cambios en los patrones de las lluvias. Algunos lugares pueden experimentar sequías muy fuertes y prolongadas que no son sus habituales, mientras que en otros pueden verse afectados por inundaciones intensas e inesperadas. Todos, de cierta forma, estamos viendo lo que está pasando en el mundo con los eventos de cambios climáticos extremos. Ahora podríamos tal vez entender la importancia de tomar medidas para tal vez mitigar y adaptarse a los cambios climáticos. La reducción de la emisión de gases del efecto invernadero es fundamental para frenar el calentamiento global. Esto implica utilizar energías renovables, mejorar la eficiencia energética, promover el transporte sostenible y, ¿por qué no?, reducir la desforestación. Bueno, para hablar de todo esto, tenemos el placer de tener en sala al ingeniero meteorólogo Gustavo Adolfo de la Cruz Montalvo, graduado en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Lima, Perú, con maestría en recursos hídricos de esta misma universidad. Cuenta con una experiencia profesional en la elaboración de estudios y trabajos relacionados a las predicciones numéricas del tiempo, en los análisis de las variabilidades y escenarios, evidentemente, sobre el cambio climático. Gustavo actualmente se desempeña como especialista climático en la subdirección de modelamiento numérico de la atmósfera en CENAMI, que es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en el Perú. Bienvenido a tu canal, Gustavo. Muchas gracias Lola, y agradecer por el espacio de compartir estos minutos, estos momentos para poder hablar un poco más sobre este tema, que es preocupante, es de gran relevancia a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Y también saludar a todos los que están conectados en este momento. Ok, perfecto. Sí, aquí estamos para difundir el conocimiento. Existen varios puntos que considero deberían de tomarse o que deberíamos de partir en este diálogo con respecto al cambio climático. Y podríamos entender primero
¿Qué cosa es Senami? Y no solamente qué es Senami, sino cuáles son sus funciones. Sí, exacto. Nosotros, bueno, Senami somos una institución que pertenece al Estado y es una institución que está al servicio de la ciudadanía, ¿no? Es decir, trabajamos para la ciudadanía en general. Nuestra principal función es de generar productos y servicios relacionados al tiempo, clima, hidrología, agrometeorología, ¿no? Uno de nuestros principales productos es la elaboración de los pronósticos del tiempo, quizás ese es el producto más conocido, ¿no? Ya muchas veces vemos en la tele los meteorólogos del Senami cuando realizan sus análisis o sus predicciones, ¿no? De cómo va a estar el tiempo, ¿no? Para los próximos días. Pero también a la vez generamos otro tipo de información, como puede ser también las predicciones hidrológicas, ¿no? Es decir, dónde van a haber huaicos o activaciones de quebradas, ¿no? Asimismo, también hacemos estudios relacionados al cambio climático, que es el tema que estamos tocando hoy día, ¿no? Estudios para encontrar la evidencia del cambio climático en nuestro país. Si de verdad hay un cambio climático, si se está cambiando las lluvias, las temperaturas en nuestro país, o también conocer qué nos depara el futuro, ¿no? A través de los escenarios climáticos, conocer si a futuro, a las próximas décadas, por ejemplo, al 2050 o al 2030, cómo va a cambiar la lluvia, las temperaturas, ¿no? Eso también es otra labor que nosotros hacemos. Entonces, en resumen, nuestra labor está enfocada principalmente en elaborar productos relacionados al tiempo, clima, cambio climático y agrometeorología e hidrología. Oh, es evidente de que los análisis, los estudios y todas estas investigaciones nos tienen que llevar a conocer cuál es nuestra realidad y proyectarnos hacia un futuro para saber cómo deberíamos de enfrentarnos. Es evidente que el trabajo del Senami es fundamental para poder conocer estos cambios y luego no solamente hacerlos públicos, sino poner supuestamente o alternativas para poder enfrentarlos, ¿no? Hablando también ahorita de tiempo y clima. Hay ahí un pequeño, ¿no? Que me gustaría saber cuál es esta diferencia entre tiempo y clima. Sí, es una muy buena pregunta porque muchas veces confundimos los términos, ¿no? A veces decimos que el clima de mañana va a ser soleado, lo cual es una equivocación. Sí. Porque primero hay que empezar definiendo qué es el tiempo. El tiempo son las condiciones instantáneas de la atmósfera para un lugar y un momento determinado, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tiempo del día de hoy puede ser soleado, ¿no? Puede ser también, o quizás en alguna zona del país está lloviendo, ¿no? Pero son las condiciones instantáneas para un día particular, para una hora en particular, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, los pronósticos del tiempo, esta información se refiere a cómo va a estar el tiempo durante los próximos días o las próximas horas, ¿no? Quizás para mañana en Lima va a estar soleado, quizás en Puno va a llover, ¿no? Para mañana o pasado mañana. Ese es el tiempo, condiciones instantáneas, en un momento y en un lugar determinado. Mientras que por otro lado, el clima ya se refiere principalmente a las condiciones promedios, ¿no? En realidad, el clima se basa en estadísticas para sacar el promedio de cómo son las condiciones atmosféricas en una región. Es decir, por ejemplo, ¿no? El clima en Lima durante los meses de verano es cálido, ¿no? Es cálido, o quizás en la sierra del país el clima es lluvioso, ¿no? Entonces, eso está más relacionado a condiciones promedios, ¿no? Cada año, por ejemplo, en los Andes, durante los meses de verano, vamos a tener, bueno, tenemos un clima lluvioso, un clima cálido, ¿no? En la Amazonía es mucho más lluvioso, más cálido, ¿no? Pero puede darse, digamos, que en un solo día, en un momento determinado, podemos tener también días despejados, ¿no? Ahí en ese caso estamos hablando del tiempo. Entonces, esa es la principal diferencia.
El tiempo, condiciones instantáneas para un momento y lugar determinado, y el clima, condiciones promedio, ¿no? Condiciones que en realidad perduran durante varios años. Ok, entonces estamos entendiendo que lo que nos referimos a tiempo, evidentemente, es el espacio recorrido en un determinado espacio de tiempo, mientras que lo del clima es una proyección de una situación en un espacio mucho más largo, Exacto, ¿no? exacto. Ajá. El clima se calcula en base a datos de por lo menos más de 30 Datos, años. bases. 30 años, ¿no? Con Oh, estos 30 años sacamos un promedio, por ejemplo, las temperaturas o de las lluvias, y lo que nos da el valor es el clima, ¿no? Para cierto lugar. Por ejemplo, en Lima podemos tener normalmente un verano con 27 grados, ¿no? En temperatura durante los meses de verano. Entonces, ese es el clima de Lima, ¿no? Con respecto a las temperaturas. Pero esto no descarta que en un día en particular pueda subir a 30 o a 31 grados, ¿no? Ahí estamos hablando de tiempo. claro, eso es algo así como que muchas personas, tal vez me incluyo, ¿no? Evidentemente, siempre decimos, no, no se acierta con el clima, el tiempo Cerami se equivoca, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta que esto no se está hablando de un espacio fijo, sino se está hablando de unos análisis estadísticos, de bases de datos, que hay cruces, y hay análisis, y hay estudios y modelado, y todo para poder encontrar lo que viene a ser el verdadero, no el tiempo, sino el clima en determinada zona, ¿cierto? Cuando comencé hablando de, metí mi conversación en este diálogo, estuve tratando de enfocar temas diversos, ¿no? Tal vez amplié demasiado las situaciones del conocimiento que se desean expresar hoy día, pero sin embargo me gustaría saber qué se puede entender cuando se habla del efecto invernadero, de lo que viene a ser el cambio global. Y si hay alguna diferencia entre cambio global y cambio climático, son palabras bastante fuertes que están en la mayoría de las personas y a veces no tenemos el contexto correcto de lo que esto significa. ¿Nos ayudas con eso? Sí, por supuesto. En realidad, para entender el cambio climático, tenemos que tener muy claro estos conceptos, ¿no? Pero primero vamos a empezar por el concepto del efecto invernadero, porque de ahí parte todo esto, ¿no? Bueno, para definir el efecto invernadero hay que tener en cuenta que nuestro planeta tiene una propiedad que es muy buena, que permite la vida en el planeta, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un efecto invernadero, el cual puede, digamos, dar las condiciones necesarias para que pueda haber vida en nuestro planeta. Pero, ¿de qué trata este efecto? Básicamente, nuestra atmósfera, que es la capa gaseosa que cubre nuestro planeta, tiene ciertos gases, ¿no? Gases como, por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano, el mismo vapor de agua también es otro gas, ¿no? Que tiene la propiedad de retener el calor en el planeta. Entonces, nuestra principal fuente de energía en el planeta es el sol, ¿no? Nosotros dependemos del sol, de la energía que viene del sol. ¿Ya? Cuando esta energía llega a nuestro planeta, parte de esta energía es absorbida por la misma superficie terrestre y luego emitida nuevamente hacia el espacio. Pero no todo lo que se emite al espacio se escapa, sino que hay una porción que se queda en el planeta, ¿no? Es decir, hay una energía que se queda en nuestro planeta y esto es justamente debido a lo que hace el efecto invernadero, que ayudan a la retención de este calor, ¿no? En el planeta. Porque si toda la energía que llega del Sol se escapa al espacio, entonces tendríamos un planeta frío, con valores de temperatura por debajo de 0 grados, en el cual la vida sería simplemente, no existiría, ¿no? No habría vida en ese planeta. Entonces, gracias al efecto invernadero,
nuestro planeta puede retener calor, puede retener energía para que se pueda dar la vida. Ese es el efecto invernadero. Pero, ¿qué es lo que está pasando durante las últimas décadas, durante el último siglo? ¿No? Lo que está pasando es que debido a las actividades humanas, la concentración de estos gases de efecto invernadero que están distribuidas en nuestra atmósfera está incrementándose, está aumentando en gran medida. Y esto es básicamente viene desde la revolución preindustrial, ¿no? Estamos hablando de las décadas de 1880 aproximadamente, en el cual empezaron las industrias a crecer, la quema de combustibles fósiles a aumentar, ¿no? Y gran cantidad de estos gases han estado emitiendo a nuestra atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el efecto invernadero se está acentuando, se está haciendo cada vez mucho más fuerte. Y eso conlleva a que la temperatura en el planeta incremente. Entonces, esto provoca que se dé un calentamiento global. Lo que estamos observando en el último siglo es un calentamiento global, un incremento de las temperaturas a nivel global, ¿no? Y eso está relacionado al cambio climático. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cambio climático a lo largo de la historia del planeta han habido anteriormente. Ha habido, por ejemplo, un cambio climático en el cual el planeta se cubrió de hielo, ¿no? Como en la película La Era de Hielo, ¿no? Donde todo el planeta era una bola de nieve, muy similar. Entonces, ese es, por ejemplo, digamos, un ejemplo de cambio climático, ¿no? Hay otras, de acuerdo digamos, a datos ya muy pasados, ¿no? También se evidencia de que hubo calentamientos en ciertos periodos de años, ¿no? Enfriamientos también, ¿no? Que también pudieron haber durado durante décadas o siglos quizás. Pero lo que estamos viendo actualmente es un cambio climático, pero relacionado a un calentamiento global. ¿Por qué? Porque las mismas actividades humanas están acentuando el efecto invernadero y ello provoca que incremente la temperatura muy notablemente. Ok, sí, es todo un estudio. Por eso están los especialistas y los estudiosos de los temas diferentes. Es evidente de que nosotros, planetario solar, no voy a hablar más porque no nos compete, estamos en una zona privilegiada, en la zona de la vida, y que el equilibrio que nuestro planeta tiene, tanto con el frío, con el calor, con la humedad, con la atmósfera, con los rayos ultravioletas y todo lo que convierte en la posibilidad de vida, hace de que nosotros estemos ahora hablando, porque si no, no existiríamos. Si bien es cierto, a través del tiempo han existido muchísimos cambios, no solamente climáticos, sino no solo atmosféricos, sino en sí de todo el planeta. Y en los últimos siglos ha habido una evidencia muy marcada de la mano del ser humano con las tecnologías y los avances a nivel mundial sobre los diferentes cambios tecnológicos y las producciones, las fábricas y demás. Ese equilibrio, asumo, se está comentando que se está desbalanceando Sí. por causa de la mano del ser humano, de nuestra presencia. Eso es un tema bastante fuerte. Tengo entendido, hay muchas opiniones al respecto, que en este caso no entran a tallar en este diálogo, pero tal vez podríamos más adelante hacer una nueva entrevista, la cual espero pudieras compartir, enfocándonos en esos cambios a través de la existencia del planeta Tierra, cómo es que ha habido la evolución del cambio climático. Cuando estamos hablando de este cambio climático, nos estamos en este momento refiriendo evidentemente a nuestro planeta y tal vez un poquito más precisos a Sudamérica. ¿Cómo es que se evidencia
en el mundo entero y en Sudamérica, este cambio climático? ¿Cómo es la presencia de este desequilibrio que se está fomentando? Sí, en realidad para evidenciar el cambio climático, la principal variable que se utiliza es la temperatura a 2 metros de la superficie del suelo. Entonces, esta variable es registrada en todas partes del mundo. Asimismo, también se utiliza información satelital para poder registrar esta variable. Entonces, de acuerdo a una estadística elaborada, desarrollada, se ha encontrado que efectivamente hay un incremento de las temperaturas desde los años 1880 hasta la actualidad. Y en Ajá. cada década es más caliente que la anterior, ¿no? El incremento de la temperatura es mucho más pronunciado que en décadas anteriores. Entonces, eso que está provocando, quizás una de las evidencias más claras del cambio climático es el derretimiento de los glaciares, Ujú. ¿no? Es una de las evidencias mucho más claras, ¿no?, de los impactos del cambio climático. El derretimiento de los cuerpos de hielo en los Andes, en nuestros Andes de Sudamérica, así como también en el Ártico. También parte de la Antártida se está derritiendo. Entonces, ¿qué está pasando? Que al derretirse estas grandes masas de hielo, incrementa el nivel del mar, ¿no? Porque el agua en algún lado tiene que ir. Entonces, se incrementa el nivel del mar y eso causa como consecuencias de que se altere el sistema en general. Al haber mayor incremento del nivel del mar, pone en peligro a los países o a las zonas costeras o los países que están conformados por islas, ¿no?, que prácticamente Claro, eh, el perjudicarían. aumento del nivel del mar, ¿no es cierto? Ajá. Claro. Sí, exacto. Estamos hablando de derretimiento de glaciares, derretimiento de masas de hielo, Evidentemente. aumento del nivel del mar, incremento de las temperaturas, y con este incremento también estaría asociado un incremento de los eventos extremos. Por ejemplo, las olas de calor, esas se están incrementando. Un caso muy claro es en Europa, ¿no?, donde inclusive este año y también años anteriores están evidenciando olas de calor cada vez más intensas y más prolongadas. Por otro lado, también estamos observando en zonas de Sudamérica, ¿no?, como es el caso de Argentina, también se está presenciando la de calor, en la Amazonía también. Asimismo, no solamente las olas de calor son los efectos más claros, sino que también las alteraciones en las lluvias. Por ejemplo, en la India cada vez están incrementándose más las lluvias, son más intensas. En la Amazonía, más bien por lo contrario, se están reduciendo las lluvias, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la Amazonía es algo muy preocupante porque la Amazonía está conformada por áreas extensas de bosques y que básicamente es el pulmón de nuestro planeta, ¿no? Entonces, al no haber humedad en la Amazonía, esto provocaría que haya un efecto en la cobertura vegetal de la Amazonía. La disminución de digamos, de las zonas boscosas, y que además también haya un cambio en el ecosistema. Claro. Lo que conocemos ahora como un bosque verde, ¿no?, Ah, lindo, podría cambiar a un ecosistema de sabana. Es sí. decir, por ejemplo, si hemos visto la película del Rey León, ¿no?, ese mismo paisaje podría darse en la Amazonía, ¿no? Podría cambiarse de zonas de la Amazonía ese paisaje, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de cambio en las coberturas, incremento de las zonas de calor, incremento de las lluvias intensas, reducción de las lluvias, sequías. Son solamente por mencionar algunos ejemplos del cambio climático. Y no solamente, y bueno, también menciona que esto también tendría como, obviamente, como consecuencias impactos económicos y sociales. Oh, sí, evidentemente, porque nosotros vivimos en nuestro planeta y sabemos de que las modificaciones ambientales, climáticas, sociales, políticas y de toda índole afectan a nuestro diario vivir. Pero estás hablando de que la posibilidad de que los pulmones del mundo pudieran desaparecer, o por lo menos gran parte de ellos, a causa del problema del cambio climático, el calentamiento de las aguas, de los mares.
Supongo que también estamos hablando de ríos. El ecosistema, la variación del ecosistema sería muy, muy grande. El pez grande ya no se comería el pez chico, sino el pez chico el pez grande. Entonces, habrían bastantes modificaciones o traumas que se tendrían en nuestro planeta. Y todo esto, ¿es posible revertirlo? En este caso, es difícil revertirlo, prácticamente imposible, porque Ya, estamos ante un calentamiento que no tiene precedentes. Y esto lo menciona el IPCC. ¿El IPCC qué es? Es el panel intergubernamental del cambio climático. Básicamente es la entidad que recoge, organiza, analiza toda la información científica validada relacionado al cambio climático. Entonces, en su sexto informe, ¿no? Ellos han mencionado de que el cambio climático, este cambio climático que estamos viviendo no tiene precedentes, ¿no? Y que el mejor de los escenarios, el más óptimo, por así decirlo, sería una estabilización. O sea, como, es decir, mantenernos como quedarnos estamos. ahí, Ajá, quedarnos ahí. ese sería el mejor de los escenarios, ¿no? Y si, bueno, si las medidas de mitigación, es decir, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, si resultan estas reducciones, entonces podríamos contemplar un escenario en el cual nos quedamos durante una cantidad de décadas en estas condiciones y a la larga podría disminuir, ¿no? Pero eso es hablando ya de un escenario ya muy optimista. Muy optimista. Wow. Sabemos de que a lo largo de la historia de la humanidad o del planeta han existido situaciones en que sí, verdaderamente grandes zonas que son pulmones del mundo, que han cambiado y se han vuelto desérticas. Eh, existe historia, existe conocimientos de ello, pero estás diciendo de que eh, en uno de los mejor de los casos, o sea, en, asumiendo tal vez muchísimas variables y parámetros para poder coincidir con un alto ahí a este problema del cambio climático. Hasta aquí nomás llegamos, ya no va a ocurrir más, no se va a seguir echando a perder nuestro planeta. ¿Es posible? Estamos hablando de algo muy utópico. No hay que ser pitonizos para entender de que la humanidad no es una persona, un gobierno, una casa, un hogar, es el mundo entero. Poder modificar la mentalidad, porque el planteamiento es modificar la mentalidad del ser humano para enfocarnos en no permitir mayores desastres en nuestro planeta. Y tú me estás diciendo de que es algo muy difícil. Yo, bajo este planteamiento y conociendo a nuestro mundo, diría, imposible, imposible. O sea, estamos condenados si es que esa es la solución. Sí, en realidad todo depende de las medidas que se tomen actualmente, ¿no? ¿Es serio? Eh, ¿Depende de eso? Depende bastante porque como también en base a los estudios que realizamos, nosotros, digamos, nos basamos en escenarios, en proyecciones futuras. Hay escenarios optimistas, ¿no? Que es justamente el que acabo de mencionar hace un rato, en el cual el escenario más optimista es en el que las medidas de control funcionen, que haya digamos, haya unas reducciones totales de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en ese escenario la temperatura va a subir un poco o mantenerse en niveles muy similares a lo que estamos actualmente, y luego posteriormente reducir. Hay escenarios intermedios en el cual el calentamiento va a ser un poquito mayor de la hora, pero se mantendría ahí. Y obviamente tenemos el escenario pesimista en el cual ninguna de las medidas funcione, haya un descontrol en las emisiones de gas de efecto invernadero y que el incremento de las temperaturas se desborda.
Pero sí, es decir, hay Confiar. que confiar, sí, hay que tener fe, ¿no? En que se Eh, tome conciencia de esto, ¿no? Se sí, tome conciencia. evidentemente es necesario la toma de conciencia para por lo menos no acelerar el proceso, ¿no? Estás hablando de escenarios optimistas, podríamos entonces decir, mañana se acaba el cáncer en el mundo. Me suena algo así, imposible. No hay nada imposible, pero me suena como jalado porque es tan complicado lograrlo. ¿Y me podrías decir cuáles son estas proyecciones futuras en el clima entonces? Sí, claro. En realidad, las proyecciones, ahorita estamos con un nivel de calentamiento de 1.1 grados, ¿no? Es decir, ¿Cuánto? Perdón. 1.1 grados 1.1, sí, eso leí. Así a es. nivel mundial, ¿no? A nivel Así. global. Ajá. Se proyecta que para el 2030 podríamos bordear el 1.5 grados Celsius, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que, de acuerdo a un informe del IPCC, 1.5 grados Celsius es un umbral en el cual si se supera ese umbral, ya las consecuencias serían, digamos, Catastrófico. negativas. Sí, también, ¿no? Entonces, Medio incluso grado, estás hablando. estamos hablando ahorita estamos en 1.1, el umbral es de 1.5, estamos hablando de 0.4 My grados. God. Eh, Son estimaciones Lógico. del 2030, ¿no? Se podría alcanzar. Perdón, pero el 2030 es ahorita. Sí, sí, ahí, ajá. Si es que Espero seguimos en esta llegar más forma. aún, ¿no? Sí, pues, y bueno, y para el 2050, si es que todo se mantiene, si las emisiones se mantienen constantes, entonces llegaríamos a 2 grados. 2 grados, ¿y eso implicaría qué? Bueno, que las consecuencias negativas se incrementen más, ¿no? Es decir, más eventos extremos, mayor cambios en los ecosistemas, ¿no? Glaciares desaparecerían, es decir, los glaciares andinos estarían derritiéndose, y así, es decir, las consecuencias pero, que estamos viendo actualmente, pero ya mucho más acentuadas, ¿no? Entonces, son escenarios que se manejan, son estimaciones, ¿no? Obviamente todo esto depende de las medidas de mitigación que se tomen, pero para combatir el cambio climático también hay que tener en cuenta que una de ellas son las medidas de mitigación, ¿no? Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hay otro grupo de medidas, el cual estamos hablando de medidas de adaptación, Vaya, adaptarnos al cambio claro. climático, ¿no? Lo cuales son, digamos, medidas que nos permiten reducir el riesgo ante el cambio climático. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una A medida de ver, adaptación puede ser construir infraestructuras que permitan almacenar grandes cantidades de agua que sean de utilidad para el periodo de sequías. Esa es una medida de adaptación. Otra medida de adaptación es construir también, ¿no? Infraestructuras que permitan, digamos, proteger a la población ante lluvias extremas, ¿no? Por ejemplo, paredes, ¿no? Muros de contención que retengan toda esa cantidad de agua que venga producto de una lluvia extrema o de una inundación. Entonces, para en sí combatir los efectos del cambio climático, debe ir de la mano las dos medidas, adaptarnos y mitigar. Y si hacemos bien ambas medidas, entonces podríamos hablar ya de, digamos, quizás no revertir el cambio climático, pero sí poder adaptarnos, sí poder afrontar los impactos o las causas del cambio climático. Entonces, actualmente hay una fuerte corriente también para implementar estas medidas de adaptación, ¿no? Implementar en gran medida para que de esta manera ah, sí. podamos afrontar los efectos del cambio climático. Estás hablando entonces de un mundo futurista que en muchas de las películas de terror de algunos cineastas que ven a futuro, que se proyectan con las desgracias del calentamiento global, se generan hasta dibujos animados en donde el ser humano puede protegerse de ellos. Estás hablando de crear grandes contenedores de agua para poder cubrir la escasez de agua en el planeta, que también es un punto evidente
a razón no solamente del cambio climático, que es una consecuencia que se está dando ya por muchos años atrás y que se sabe de ello. Si nosotros estamos hablando de poder adaptarnos, hay muchos puntos ahí que tocar, ¿no? Sí, sí, No solamente el ser humano, sino los animales también sí, claro. tendrían que adaptarse esta evolución que nos va a tocar, porque por lo visto ya nos va a tocar vivir. Son muy pocos años por delante en los cuales se va a presentar. Ya estamos evidenciando problemas en el cambio del clima, en el tiempo, y estamos diciendo de que hay que controlar las emisiones. Ya, Ujú. ya, ya Es nos hemos necesario. vuelto torpes, porque eso debimos tal vez bajo ese criterio controlarlo hace más de 2 décadas atrás, ¿no? Y más, tal vez. Sí. Y si estás hablando de esta adaptación, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciéndose a nivel mundial para, ¿tienes algún conocimiento de algo que se esté haciendo real a nivel mundial para evitar que nos echemos a perder, ¿no? Porque no solamente los rayos solares, échate bloqueador, sal con gorrito, usa lentes de sol, eso no es nada para... Sí, sí, claro. En realidad, claro, a nivel mundial, digamos, la entidad que recopila todos los reportes o todos los avances en cuanto a medidas de adaptación, inventario de emisiones, efecto invernadero, la entidad que realiza todo ese análisis es la Convención Marcos de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático. Entonces, esta entidad hace una recopilación de cómo van cada uno de los países a nivel mundial, ¿no? Sus avances en cuanto a estrategias, tanto de adaptación, así como también de mitigación, ¿no? De cada país. Y de acuerdo a muchos de estos análisis, se ha evidenciado que en realidad los países que menos emiten, estamos hablando de los países de Latinoamérica o países de África, los que menos emiten, menos emisiones cuentan, son los que van a sufrir los principales impactos del cambio climático. Entonces, en países de Sudamérica o de África, por ejemplo, es prioritario la adaptación. Es necesario poder adaptarnos, ¿no? Y para ello hay una gran cantidad de proyectos, fuentes de financiamiento, en el cual los cuales contribuyen, ¿no? a establecer estas medidas de adaptación. Solamente hablando como un ejemplo, ¿no? Para el Perú, hay ya digamos, un plan nacional de adaptación, el cual fue elaborado por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y en el que se busca, o digamos, se enlistan una gran cantidad de medidas de adaptación para distintos sectores, como puede ser agua, agricultura, pesca, bosque y salud. Entonces, las medidas de adaptación se clasifican para cada uno de los sectores y es compromiso de las autoridades, tanto sectoriales como regionales, implementar estas medidas de adaptación en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Entonces, es una labor que ya está en proceso, ya se viene trabajando ya desde hace algunos años en esta labor, en la medidas de adaptación, y que para realizar esta labor también es necesario la información climática, ¿no? Conocer los nuevos escenarios, las nuevas proyecciones, porque Claro. claro, hace rato te mencionaba que hay una estimación, ¿no? Que para el 2030 va a subir hasta 1.5, que son estimaciones, pero esta información es dinámica. Cada año hay que ir actualizando, ¿no? Porque hay que ir considerando cómo va, digamos, la cantidad de emisiones, si han aumentado o disminuido, ¿no? De repente, de aquí a unos años, las emisiones disminuyen, y más bien ese umbral de 1.5 o de 2 grados se va manejando, ¿no? Entonces, en base a la información que generamos en la información científica, se implementan estas medidas de adaptación constantemente. Ujú. Bueno, estadísticamente habría que analizar esa posibilidad de la disminución, ¿no? Cuáles son esos factores y qué cosa es en realidad. Si estamos hablando de reducir nuestras emisiones para poder
mejorar hasta el CO2 del planeta y etcétera, este, eh, estamos hablando de algo muy serio. No estamos haciendo un simple diálogo de un tema de que estamos hablando de la existencia de la humanidad. No estamos hablando Así es. de qué plato de comida vamos a, incluso también eso entra a tallar, ¿no? Bueno, hay muchos puntos, pero en el medio, cuando nosotros estamos hablando de Senado, que su labor y sus proyecciones y su trabajo es fundamental para saber cómo es que se está presentando la realidad de justamente, entre otras cosas, evidentemente, no es lo único que hace, el cambio climático, para poder ver cómo es que vamos a enfrentarlo o saber hasta dónde podemos llegar. Estamos hablando de situaciones muy, muy extremas, de problemas reales y que no nos compete a dos personas, al público que nos está escuchando, a, a un país, a un estado, sino al mundo entero. Tomar no solamente conciencia, porque la conciencia es algo relativo, ¿qué ganas sabiéndolo o teniendo conciencia? Sino haciendo efectivo algunos o la mayoría de los cambios para a ver si bajamos un poquito en las estadísticas y nuestros nietos a los 50 años, ¿qué planeta van a tener? ¿Van a tener agua para vivir? ¿Va a haber animales? Hay muchas cosas que son, ay, que ciencia ficción. No, ya no es ciencia ficción, es una realidad y estamos viviéndola. Hay muchas cosas de qué conversar, mucho de qué hablar y siempre el tiempo ante este tipo de análisis y de acciones de la sociedad y de la humanidad en sí nos queda muy corto. ¿Me permites atender algunas preguntas del público, por favor? Sí, por supuesto. Sí, por favor. Muchas gracias. Pero antes de pasar a esta pregunta, Ajá. quisiera enfocar algo, ¿verdad? El coronavirus en el 2019, esta enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud declaró ahorita que ya es el fin de la emergencia sanitaria global. Por fin, o sea, ya esto ya emergencia sanitaria, más no ha dicho de que el coronavirus ha desaparecido, es evidente. Este problema que causó el confinamiento de la población mundial, prácticamente, los guardados en nuestros hogares, no nos quedaba otra, Sí. según los planteamientos de salud y demás, hizo de que ocurriera un impacto en el mundo entero. Vemos que no se ha retrasado este avance que se tiene tan implacable de lo que es el cambio climático. No ha habido un retraso. Sin embargo, las emisiones del dióxido de carbono, que en la actualidad están volviendo a aumentar de una forma muy rápida, y en la época de que nos acaba de ocurrir la pandemia del COVID, hubo una disminución. Las concentraciones de gases del efecto invernadero en la atmósfera se siguen manteniendo en la actualidad en los niveles que son sin precedentes y que continúan condenando al planeta al calentamiento global. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud.
Y sin embargo, muchos de nosotros hemos evidenciado durante la época, esos meses largos e inacabables meses de confinamiento, recibíamos un mejor aire, un aire más puro. Veíamos pajaritos, mariposas, donde no teníamos costumbre de ver. Y hemos principalmente disminuido esa contaminación del ruido. Nos sentíamos más vivos que muertos, pese al problema del COVID. Y ahora existe ese desasosiego de saber se acabó y todo volvió rápidamente a un cambio estricto, a un cambio rotundo. Ante esta conversa que acabo de hacer, perdón, este monólogo, hay una señora en nuestro público televidente, que agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, que su nombre es la señora Elba Wendorf, y que nos pregunta: si ninguna guerra, recesión u otra pandemia ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones del dióxido de carbono, CO2, en pocos meses, ¿cómo es que se tuvo que la pandemia del COVID-19 sí lo logró, aunque sea en esos meses se está refiriendo? Su pregunta es: ¿cómo es posible que no se pueda hacer nada para evitar el calentamiento global si hemos vivido esta realidad? Sí, no, muy interesante la pregunta, ¿no? Y si nos hace pensar, si ya hemos vivido esto, ¿por qué no podríamos replicarlo en el futuro? Y es que, claro, es decir, las actividades humanas han sido la principal razón por la que estamos viviendo actualmente un calentamiento global, el desarrollo económico, el desarrollo social, ¿no? Eh, Ahora bien, estos meses que hemos estado en confinamiento, bueno, han ayudado a reducir las emisiones y inclusive, como menciona Lola, han incrementado, ¿no? Digamos, los ecosistemas por un momento han variado, han habido más fauna, más animalitos, ¿no? Que han salido y ha ayudado bastante. Pero cuando ya estamos hablando de cambio climático, ¿no? Es un proceso gradual, es un proceso que toma años, toma siglos. Y si este confinamiento, supongámonos en el caso de que hubiese durado no unos meses, no un año, sino décadas. ¡Qué miedo! Entonces, ¡No digas! pero claro, por otras razones, ¿no? Es decir, Obvio, obvio, te entiendo. sí, para más que nada reducir nuestras emisiones, ¿no? Eh, si se hubiesen tomado este tipo de medidas, ¿no? Durante décadas o años, ahí sí veríamos un Cambio. real cambio, ¿no? Un efecto positivo. Pero, claro, un año de reducción no es suficiente para poder revertir o controlar el calentamiento global. Es muy complicado. Evidentemente ha sido algo así como una piedra en el camino del cambio climático, ¿no? Ujú. Que ya la saltó y se... Exacto. Sí, bueno, entre cierta forma, es una pena de que el ser humano, pese a que hemos evidenciado que puede existir alguna modificación en esto, entre comillas, porque yo eso no creo que solamente la reducción de todo esto que ocurrió con la humanidad en esta época, estos 2 escasos años, ¿no? En algunos países fue menos, verdaderamente hagan el cambio. Que hagan una ligera mejoría hubiera sido bueno, pero una vez que se saltó esa piedrita, se nos vino el derrumbe. Entonces, asumo de que esto va en aceleración y no en desaceleración, y menos en una pausa. Ni siquiera fue una pausa, sino tal vez un poquito
por ahí Sí, bajó, ¿no? un pequeño respiro. Ujú. Sí, es algo de que tenemos que tomar en cuenta. Qué cosa podemos hacer? Que yo soy ama de casa. Tú eres probablemente, no sé, un hijo en familia, ¿no? Ujú. Sí, correcto. Eh, Cada uno de nosotros tenemos nuestros hogares. Y lo primero para el ser humano es su hogar, su familia, sus seres que ama. Pero en este mundo están los hogares, las familias, los seres que se aman, están todos. Si cada uno de nosotros pudiera hacer algo, pregunto, ¿puede hacer algo una persona en un hogar que pueda lograrse verdaderamente algún cambio? Estoy hablando de apagar luces, que se ha dicho durante años. Yo recuerdo a mi madre que me decía, si sales de una habitación, apaga la luz. Bueno, he vivido momentos difíciles en el país. Cierra bien el caño, que habían publicidades televisivas que decía cierra el caño. Hay normas que dicen no hagas ruido, no toques claxon, las chimeneas de las fábricas. Hay mucho que se podría hacer. Simple, simple. El cambio del tipo de combustible para los medios de locomoción. Son muchísimas cosas ya cada vez un poquito más difíciles, tal vez más complicadas, pero dentro del hogar hay cosas que se pueden hacer. ¿Verdaderamente puede servir esto? Sí, en realidad, claro, una sola actividad que nosotros podríamos hacer para ahorrar energía o quizás reutilizar algún desecho, algún residuo, ¿no? Puede verse muy simple, ¿no? Ok, yo hago estas actividades, ¿no? Ahorro energía, ahorro agua, pero de verdad estoy aportando. Y es que, como cuando lo vemos, cuando una sola persona hace eso, puede ser muy simple, pero cuando lo multiplicamos en toda la población, en los niños, en la Oh, escuela, cuando inculcamos este hábito, hacemos esta modificación en la sociedad en general, ahí ya estamos alcanzando niveles grandes de beneficios, ¿no? Entonces, es por eso que es necesario concientizar, sensibilizar a la población de claro, la protección del medio ambiente. claro. Por ejemplo, en los colegios, Mm, enseñar las 3 Rs, ¿no? Reciclar, reutilizar, usar, ¿no? Entonces, digamos, esos conocimientos, esas enseñanzas, ¿no? Es necesario inculcarlas en la población y empezando de los más pequeños, ¿no? Porque ellos son justamente el futuro. A la vez también los más pequeños le enseñan a los padres, ¿no? Que así se es. debe de hacer, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros reusamos, reciclamos, reducimos, ahorramos agua, ahorramos luz, usamos transportes alternativos como puede ser bicicleta, ¿no? Digamos, hacemos uso de materiales que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros hacemos eso, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, vamos a visualizar un mejor panorama. Entonces, es necesario poder cambiar estas costumbres, aplicar estas prácticas, ¿no? Que son más ecoamigables, más ecoeficientes, ¿no? Ujú. Es algo evidente lo que dices y muy cierto. El ser humano es capaz de todo, de malograr y de mejorar. Si se ha logrado, es algo bien fuerte, que se reduzca la cantidad de fumadores en el mundo, solamente con las publicidades y con la enseñanza a los niños. Yo recuerdo que los niños les decían a su papá, no fumes. En el colegio me han dicho que no se debe de fumar. ¿Cómo se ve el Claro, padre ante un niño, su hijo, su una propio hijo, pequeñez ¿no? que le está diciendo eso, sabiendo él que también es malo, ¿no? Sí, Entonces, este planteamiento
social, psicológico, es muy viable, es muy loable y debería, y creo que ya se está implementando en muchísimos lugares en el mundo, en la educación infantil, que son ellos los que van a llegar al año 50. Por un lado. Por otro lado, tenemos una pregunta de uno de nuestros miembros de aquí de Outlier, de Atrévete, el meteorólogo Hugo Trigoso. Él nos pregunta, ¿cómo se explica el fenómeno producido ante las costas del Perú denominado Yaku? Ah, este ciclón, que la verdad ha sido un evento anómalo que ha afectado a nuestras costas del país. Bueno, ha sido producto principalmente del calentamiento de agua de mar. Hay que tener en cuenta que durante los últimos meses, empezando desde enero y Sí, sí. incrementándose en febrero y marzo, la temperatura del agua de mar del Océano Pacífico cercanas a nuestras costas han ido incrementándose. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado? Que haya mayor energía, mayor calor en el océano. Y eso en conjunto con otros procesos atmosféricos se ha formado este ciclón bien, bueno, es un evento bien anormal para nuestro país. De hecho, se tienen estimaciones de que han ocurrido este tipo de eventos en el año 82, 83, en el 98, pero más lejos de nuestra costa, ¿no? Mucho más lejos, en el Pacífico. Pero este ciclón es el que más cercano ha estado. Entonces, el ciclón Yaku es un ciclón de características tropicales, pero totalmente desorganizado. No son como los ciclones que vemos en Estados Unidos, ¿no? Que perduran bastante tiempo y que causan grandes, sino que más bien es un ciclón, por lo mismo que es muy raro que ocurra estos eventos acá, entonces ha sido un ciclón desorganizado y que ha provocado lluvias extremas, como ya hemos visto en las noticias, en Lambayeque, en La Libertad, en Piura, Tumbes, ¿no? Durante varios días ha estado provocando estos eventos. Sí, claro. Eh, entonces, no se descarta que estos eventos puedan ocurrir en el futuro, ¿no? Y solamente también para mencionar, porque a veces hay esta confusión, ¿no? Si el cambio climático ha provocado el ciclón Yaku o no. Y es que hay que tener en cuenta que para que ocurran estos eventos atmosféricos, estos eventos extremos, hay varios ingredientes. El principal ingrediente de este ciclón ha sido justamente el calentamiento del agua de mar, el Ok. calentamiento súbito de agua de mar y otro proceso atmosférico que se ha dado. Pero no se descarta también que haya por ahí un ingrediente que haya sido atribuido al cambio climático, ¿no? Porque vemos con el cambio climático está aumentando las temperaturas, Claro. solamente en Sudamérica, sino también en los océanos, en el Pacífico, ¿no? Entonces, por ahí puede haber también una contribución menor, ¿no? Pero que también pudo haber favorecido, ¿no? La ocurrencia de este evento y que a la larga, en las próximas décadas, también podría influenciar, ¿no? Porque ocurran eventos similares a este. Claro, y consideramos de que si el cambio climático calienta los océanos y el mar caliente ha producido el Yaku, evidentemente tiene que tener una relación. Acá hay, bueno, hay varias preguntas, pero acá hay otra desde Estados Unidos. Talía Poliakov nos pregunta, referente, mira, ¿qué es el fenómeno de niña y cuáles son sus impactos en Sudamérica? Ah, claro, justamente estamos hablando de cambio climático y hay otros también fenómenos, ¿no? Que ocurren ya no a una escala de largo plazo, ¿no? Sino más bien a una escala de años, como puede ser justamente el fenómeno del niño, el niño o la niña, que básicamente el fenómeno del niño es un calentamiento de las aguas de mar. Se produce por un calentamiento del agua superficial del océano Pacífico en este caso, ¿ya? Y es un calentamiento que se puede dar en una frecuencia entre 5 o 10 años, ¿no? Entre ese periodo estamos siempre viviendo un fenómeno del niño. Entonces, el niño es también un fenómeno principalmente oceano-atmosférico, océano porque está relacionado al calentamiento de agua de mar y atmosférico porque este calentamiento provoca que la humedad de la atmósfera incremente, hayan lluvias, mayor humedad, mayores temperaturas.
Es una interacción entre el océano y la atmósfera. Pero también hay que tener en cuenta que hay diversos tipos de niño. Un evento del niño que se da en el Pacífico Central, ¿no? O sea, ya muy lejanas de nuestras costas, está muy lejos. En el Pacífico Central se da este calentamiento y bueno, eso tiene repercusiones a nivel global. Producto de este tipo de niño, en algunas zonas del mundo se pueden incrementar las temperaturas o las lluvias, mientras que en otras partes del mundo disminuyen. Entonces, ese es principalmente el efecto del niño global. Por otro lado, hay un tipo de niño en el cual está asociado a un calentamiento de las aguas de mar cercanas a nuestra costa. Y ese es conocido como niño costero, A la ¿no? costa peruana. A la costa peruana, ¿no? Entonces, cuando este calentamiento se da en el Océano Pacífico, pero muy cercano a nuestra costa, a la costa de Perú, también de Ecuador, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un fenómeno niño costero. Y este niño costero tiene ya implicancias directas en nuestro país. Por ejemplo, incremento de las temperaturas en las zonas costeras, incremento de las lluvias en la costa centro y norte, principalmente en el norte, en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad también. Entonces, cuando ocurre un niño costero, incrementa las temperaturas en las zonas costeras y las lluvias también, ¿no? Mientras que un niño global, es decir, un calentamiento que se da en el Pacífico Central, provoca que también haya incrementos de temperaturas en nuestro país, en Sudamérica en general también, ¿no? Pero es en menor medida. Y también por otro lado vemos que en un niño del tipo global, cuando ocurre, también provoca sequías en los Andes de Sudamérica, ¿no? Principalmente en los Andes, bueno, en nuestros Andes, en los Andes de Bolivia, ¿no? También disminuye las lluvias en estas regiones. Ujú. Sí, verdaderamente hay tanto de qué hablar, tanta información pendiente que se nos ha quedado tal vez en el tapete. Quiero agradecerte enormemente, Gustavo Adolfo de la Cruz Montalvo, Gustavo, por haber estado en tu canal, Atrévete. Espero que este diálogo haya sido de importancia, como lo que debe de ser, para las personas que hayan tenido o tienen la oportunidad de vernos. Muchísimas gracias por tu colaboración, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo y tu conocimiento. No, al contrario, yo estoy totalmente agradecido con usted, Lola, y por permitirme estar presente en este programa Atrévete, ¿no? Y también agradecer mucho al público que nos está escuchando en estos momentos. Muchas gracias. Y principalmente, gracias a ustedes por acompañarnos. Invitarlos a suscribirse en nuestro canal Atrévete. Y recuerda, gracias a sus colaboraciones, continuamos difundiendo el conocimiento. Nos vemos pronto.